ahí para que pinchen entendido para aceptarse grabados y también dar el consentimiento de que ustedes están siendo grabadas, grabades y grabados en este momento. Muy buenas tardes a todas, a todes y a todos. Nos volvemos a reencontrarnos después de una semana de este ciclo de talleres, lo que necesitamos saber de la nueva Constitución, organizado por la Facultad de Ciencias y la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. Agradecemos nuevamente que estén junto con nosotros y también vamos a pedir que puedan silenciar sus micrófonos, pueden abrir también sus cámaras. En esta oportunidad y para el resto de los talleres vamos a estar en modalidad videoconferencia, a diferencia de las veces pasadas que estuvimos en formato webinar. También en esta oportunidad estamos vía remota o vía online, ya que en nuestra sede de La Castilla todavía se encuentra tomada por nuestros estudiantes debido a las demandas que están exigiendo en este momento y que son totalmente válidas. Pero como también producto de la pandemia nos da esta oportunidad de poder acercarnos de manera remota en sus lugares de trabajo, en sus casas o en cualquier parte donde ustedes estén. Así que le agradecemos mucho nuevamente que estén aquí presentes. Bueno, vamos a dar el inicio de este taller, que es el número 3, Democracia, Feminismo. El abogado constitucionalista don Carlos Astorga, y que también va a hacer mención de una invitada especial que está junto a nosotros. Así que, don Carlos, le dejo la palabra para que inicie ya el taller. Bien, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Tengo yo la idea que este es el cuarto taller, puedo equivocarme, yo creo que sí es el cuarto. Así es que, qué bueno para los que recién comienzan a acompañarnos, les damos la bienvenida y saludamos fraternalmente y cariñosamente a todos y todas a quienes ya nos han acompañado tradicionalmente. Bien, el tema de hoy día va al núcleo de lo que es la organización de la convivencia colectiva, de la convivencia, ¿ya? Al núcleo, al corazón de esta, y es, establece, y nos vamos a referir, y ahora voy a presentar a Mitzi, nos vamos a referir a aquellos principios fundamentales que en esta nueva constitución propuesta al pueblo de Chile se establece como núcleo de la democracia. Y presento derechamente a Mitzi Dubois Luengo. Ella es trabajadora social, magíster también y candidata a doctor o a doctora. Ya se presentará ella misma, ¿cierto? Pero es una persona que ha trabajado en el ámbito universitario, también ha trabajado en la implementación de políticas públicas que tienen que ver con feminismo, género y todo el compromiso y ha participado en organizaciones de carácter feminista y ciudadanas, ¿cierto? Levantando las banderas de la igualdad, del feminismo, ¿cierto? Y de la plena incorporación de todos, todas y todos en toda la vida democrática y en toda la vida social del país. Ella hablará a continuación de mí. Ahí tuvimos una pequeña diferencia. Yo pensé que quería yo que ella hablara primero, pero al final decidimos que lo hiciera yo primero. Hablaré yo, luego ella, y luego abriremos la posibilidad de que nos podamos preguntar, la oportunidad para que ustedes también puedan hacer comentarios, observaciones, formulen inquietudes, etc. También les cuento que a Mitzi y a mí no nos incomoda para nada
si en el transcurso de lo que vamos hablando, alguien tiene una inquietud muy potente o quiere transmitir algo o una pregunta, igualmente puede hacerlo, ¿ya? La vía es usar la aplicación, levantar la mano que está allí en la aplicación o escribir en el chat la pregunta y ahí estaremos atentos. Yo no tanto porque yo voy a estar hablando nomás, pero las demás personas van a estar atentas a estas preguntas o inquietudes y nos interrumpirán a Mitzi y a mí para dar curso a la pregunta o inquietud que ustedes quieran formular. Dicho aquello, voy a comenzar. Si ustedes de estas conferencias o talleres, comienza con la palabra democracia. Y ello no es casual, o sea, es algo buscado, ni siquiera es reiterativo. Porque en cada uno de los tópicos que nosotros hemos conversado, por ejemplo, la semana pasada que hablamos acerca de democracia, derechos fundamentales y sistema económico, en cada uno de esos tópicos, y al igual que ahora, que vamos a hablar de feminismo, de participación, de inclusión, está presente la forma en que entendemos la democracia. ¿Qué es la democracia? Hay algo que yo suelo repetir, me disculpan ustedes si para algunos de ustedes ya esto les suena conocido dentro de lo que yo manifiesto, pero la democracia es una herramienta, es un instrumento creado por la civilización, creado en definitiva por la humanidad, que tiene un propósito, que es el instrumento que nos permite convivir. ¿Ya? ¿Y por qué nos permite convivir? Porque la convivencia no es fácil. Todos sabemos. Todos de alguna manera convivimos, bueno, convivimos en general con el resto de la humanidad, pero también convivimos con padres, con hermanos, con pareja, con compañeros de trabajo, en distintos niveles, ¿cierto? Con amigos, en distintos niveles y planos, con diferentes tipos de relación y profundidad. Y siempre la convivencia es difícil. Es difícil por varios puntos y de varias maneras. Es difícil porque somos distintos. Hay unos, unes. Hay no solamente diferencia de género y diferencias sexuales que determinan en gran medida la identidad de cada cual, sino también hay diferencias de edad, hay diferencias históricas, de crianza, de origen, hay diferencias lingüísticas, etc. O sea, millones de diferencias. Y estas diferencias hacen que cada uno de nosotros viva en mundos interpretativos distintos y tenga intereses distintos, puntos de vista distintos. Entonces, si ya en una familia, ya en una pareja es difícil ponerse de acuerdo, imagínense ustedes lo difícil que es ponerse de acuerdo cuando hay 18 millones de personas que conviven en un país. ¿Ya? Difícil. ¿Cómo generar un diálogo y una forma dialógica que permita a las personas ponerse de acuerdo en qué hacer? ¿Ya? En qué hacer dependiendo del plano de que se trate. Porque obviamente siempre vamos a tener perspectivas y opiniones distintas, prioridades distintas, y de esta forma, bueno, y además hay un elemento que también es importante, y es que en general hay un sesgo, hay una tendencia también, es un sesgo, pero también es una tendencia en que cada uno en su propia esfera particular cree tener la razón. Entonces, si cada uno cree tener la razón, resulta difícil conciliar con aquel que yo creo que está
dado eso, dado que vivimos en una sociedad que estamos obligados a convivir, porque no tenemos ninguna alternativa sino convivir, tenemos que aprender a convivir estableciendo formas dialógicas, formas de diálogo, construyendo formas de organización que permitan estos diálogos y resolver esta conflictividad. Históricamente, las sociedades se han organizado resolviendo cómo se toman las decisiones de diferentes modos. Y hasta hace un par de siglos, el modo fundamental era que alguien se apropiaba del poder, llámese emperador, rey, príncipe, como fuera que se llamara, se apropiaba del poder y ese determinaba qué es lo que se hacía, cuáles eran las decisiones que se adoptaban, cuál era la forma de vida que se iba a llevar adelante por esa comunidad. Luego, hace un par de siglos, empezó a cambiar esto y se incorporó, permite resolver esto. Y al establecer la democracia hubo otro giro, el giro de que se cambió el eje y ya no es, el soberano cambió. Antes el soberano era el rey, ¿cierto? El que ejercía la plenitud de los derechos y potestades dentro de un Estado. ¿Quién era el soberano? El rey, o como sea que se llamara. Luego, y derivaba su poder de la sangre o de Dios o de algo así. Luego, con el advenimiento de los postulados de la ilustración que nos trajeron la democracia y la división de poderes, el soberano pasó a ser el pueblo. Esta entidad política, es una entidad política, reconocida internacionalmente como la voz que aglutina al conjunto de habitantes política y civilmente organizados dentro de un territorio, el pueblo. Y el pueblo pasó a ser el soberano. Ahora, el soberano manda, pero el soberano es múltiple. Entonces, ¿cómo lo organizamos? A través de la democracia. Democracia, como les dije, creada para resolver el conflicto. Vivimos una sociedad que permanentemente está en conflicto, donde hay una lucha, de intereses distintos, de visiones distintas, todas legítimas, o no sé si todas legítimas, pero gran parte de ellas con toda la legitimidad del mundo. Entonces, y la democracia se organizó, y esto es un resumen como histórico voy a tratar de ser breve en esto, se organizó señalando lo siguiente: vamos a elegir, o sea, vamos a crear una democracia que sea representativa, porque no podemos tener una democracia directa, que la democracia directa en donde en ella participan todos los miembros, todas y todes participan en una democracia directa tomando la decisión. Como por ejemplo podría ser, ¿cierto?, en un grupo de amigos que todos participan en decidir qué carne vamos a comer este sábado en un asado en el que nos vamos a juntar. ¿Qué tipo de carne? ¿O qué tipo de comida? ¿Ya? Todos participan en la decisión, democracia directa. Se optó por no tener este tipo de democracia porque se creyó, y así se estableció, que no era posible tener, dado el número de habitantes, la complejidad, etc. Y se construyó un tipo de democracia representativa donde nosotros elegimos a quien nos representa y este representante ejerce la soberanía popular. Es decir, ejerce el poder estatal. Todo el poder estaba radicado en los representantes electos, que pueden ser presidentes, parlamentarios y otro tipo de autoridades electas. Y se les cedió a ellos por un tiempo determinado, porque la democracia exige que no haya, los cargos no sean vitalicios, sino por un tiempo determinado estos representantes tienen todo el poder del Estado. Y entonces, en este tipo de democracia representativa, hoy en día esta democracia está en crisis. Está en crisis porque ya no se sostiene, porque el nivel de civilización, el nivel cultural, etcétera,
exige y permite que las personas ya no solo sean representadas, sino que las personas van y están queriendo y quieren tener una participación mucho más directa y activa en la vida política. Ya no es suficiente que haya alguien electo que vaya con todo el poder, que ejerza como un gran padre, una gran madre, para resolver los problemas de todos y de todas. Ya no es suficiente, y la democracia representativa entró en absoluta crisis, no solo dentro de Chile, sino dentro de una confianza tremenda hacia los representantes que en Chile se gratifican como la clase política. Ya no se cree en la clase política, y por eso, en gran medida, se generan movimientos sociales como los que han ocurrido en Chile, siendo el más importante en el último tiempo, ¿cierto?, el estallido social del año 2019, que es una crisis de la democracia. Frente a esa crisis de la democracia surge todo este proceso que hemos vivido desde el 25 de noviembre del año 2019 en adelante, que es un proceso constituyente, donde el pueblo se está dotando de un nuevo marco regulatorio, una nueva constitución, a través de un proceso constituyente, el que todos conocemos y es el que nos tiene aquí presente. Y esta constitución y esta asamblea constituyente, haciéndose cargo de su origen, que tiene que ver en un estallido social que descree de la clase política y no cree en los poderes estatuidos, entonces quiere este nuevo texto constitucional, que ya está a punto de ser acabado en su borrador definitivo, establece un nuevo tipo de democracia. Ya no una democracia meramente formal o representativa, donde la única función de nosotros, los ciudadanos, en una democracia representativa es ir periódicamente a sufragar, a votar por la persona que me va a representar, y luego de hacerlo me desentiendo. La democracia que establece esta nueva constitución es una democracia participativa, es una democracia, como se ha definido en doctrina desde hace ya un buen tiempo, es una democracia deliberativa, en donde, además de existir, porque la democracia, o sea, en esta democracia deliberativa va a coexistir también la democracia representativa, es decir, van a haber representantes, va a haber un presidente electo, van a haber parlamentarios que van a crear la ley, van a haber otras autoridades también todas electas y que van a ejercer labores de representación. Sin embargo, dos figuras que son centrales, ¿ya? Por un lado, vamos a tener, junto con esto, vamos a tener en Chile, por lo menos en esta constitución, ¿cierto?, una fragmentación del poder. Es decir, pasamos de la figura de Estado unitario, que ya estamos hablando de forma de Estado, pero esta forma de Estado incide directamente en un Estado unitario a un Estado regional. Un Estado regional que lo que hace es fracciona el poder. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que ya no haya un poder central, un gran padre que todo lo ve, todo lo resuelve, sino que tenemos un Estado que se ha dividido en fragmentos, en regiones, en comunas, en territorios autónomos, se ha dividido, y a cada uno de estos territorios se le han dado distintos niveles de autonomía: política, administrativa, presupuestaria y normativa. ¿Ya? Y entonces, como a cada uno de estos territorios se le ha dado este tipo de autonomía, entonces las personas, las gentes de cada uno de estos territorios va a tener la posibilidad concreta de participar, ¿cierto?, en la dirección política, administrativa y en la generación de normas
para la comunidad, de normas que van a tener incidencia y aplicación directa en sus vidas. ¿Ya? Entonces tenemos un Estado dividido, como ya lo señalé, en regiones, luego las regiones divididas en comunas, y también van a haber otro tipo de divisiones que van a ser los territorios autónomos indígenas y los territorios especiales, cada uno, como dije, con autonomía. Y hay una norma, que se la voy a leer en la nueva Constitución. No sé el artículo porque ya hasta han perdido número muchos de los artículos, según pude ver ahora, todavía no le asignan número, pero dice: las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar. Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar. ¿Cuáles son las entidades territoriales? Como lo dije, la región, las comunas, los territorios autónomos indígenas y los territorios especiales. Estas entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual y colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, o sea, el decir, mira, yo quiero por ejemplo, si vamos a crear una norma, formulación, vamos a escribir una norma, la vamos a pensar, la vamos a idear, la vamos a redactar, la vamos a hacer pública. La formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Es decir, aquí hay un mandato explícito al mismo Estado que lo que hace es, le dice de la ley, de las distintas instituciones públicas, aquellas condiciones para que las personas puedan participar efectivamente en la decisión de la cosa pública, en tomar las decisiones, y es así que el nuevo concepto de democracia inherente o que está vigente o que se plantea en este nuevo directa, participativa, comunitaria y representativa. O sea, la Constitución actual, la de 1980, solo establece una democracia representativa y señala en el artículo 5 de la Constitución del 80, ¿cierto?, que la soberanía radica en la nación y se ejerce directamente por el pueblo a través de sus representantes y a través de elecciones periódicas y de plebiscitos. Y esa es la única norma de participación que existe en la Constitución del 80. Bueno, y habla también, hay un capítulo que habla de las elecciones, pero solo del voto de representantes. Esa es la única norma. En cambio, este nuevo texto constitucional señala que la democracia será directa, participativa, comunitaria y representativa. Es decir, al interior de esta democracia que se está recreando, reformulando, van a existir estos 4 tipos de democracias, de forma democrática, van a coexistir. Va a haber la democracia representativa. Los parlamentarios son representantes, el presidente es representante, pero al mismo tiempo va a haber una democracia participativa. ¿Qué significa eso? Significa que las comunidades van a tener la posibilidad de participar e incidir de forma... ¿Ya? Por ejemplo, y así establece como deber del Estado promover y garantizar esta participación deliberativa e incidente. Eso lo dice expresamente la Constitución. Y agrega derecho a participar de modo incidente y vinculante, y establece el deber del Estado de favorecer la deliberación de las personas. Así, por ejemplo, también, y en este mismo afán de promover y favorecer y dar cabida a la participación, señala que también hace un mandato al Estado y a la ley para que regule el uso de herramientas digitales distintas al sufragio, a fin de hacer la participación lo más amplia posible. Es decir, haciéndonos cargo de que existe un nuevo contexto social
de relación entre los seres humanos, que es el modo digital. Entonces dice, bueno, aquí hay todo un campo, una nueva posibilidad en que los seres humanos nos podemos vincular, relacionarnos, tomar decisiones, que es a través del modo digital. Y mandata la ley al Estado para que, haciéndose cargo de estas herramientas digitales, genere los espacios de participación y de deliberación vinculante entre las personas. Y es allí donde en los territorios autónomos, en las comunas, en las regiones, se podrán adoptar mecanismos como, por ejemplo, la realización de cabildos, donde no solamente puedan ser presenciales, sino también digitales. Todo esto queda entregado a la, y está facultado las organizaciones y la institucionalidad para crear todo tipo de, este tipo de mecanismos de participación, hasta por internet, de modo de lograr la participación más amplia posible. Y este esquema, donde hay una participación de esta naturaleza, una participación deliberativa e incidente, no acaba en esto, sino que recién empieza ampliándonos a lo digital. Así, por ejemplo, se dota a la región de facultades normativas. ¿Qué significa eso? Significa que las regiones podrán dictar unas leyes de ámbito restringido, normas obligatorias aplicables a la región, en aquellas materias que están establecidas en la Constitución y que se detallarán en la ley. Y lo podrán hacer. ¿Cómo lo harán las regiones? A través de la Asamblea Regional, que es un órgano colectivo, electo popularmente. También ellos van a ser, que son representativos, más a su vez van a tener la obligación de escuchar a las organizaciones y a las personas, porque hay diversas formas en que esto se asegura. Es más, la Constitución señala que el estatuto regional, que es una especie de mini constitución de la región, el estatuto regional, señala, asegura o debe asegurar la participación incidente y vinculante de la ciudadanía. Entonces, cada vez que se quiere generar una norma, habrá que hacer estos mecanismos de consulta vinculante en el contexto regional. Y también se podrán hacer consultas ciudadanas. A nivel regional, se podrá hacer también plebiscitos a nivel nacional, regional, comunal y de los... Está la posibilidad de que se establezcan mecanismos de consulta permanente a través de lo que se ha venido a llamar los cabildos ciudadanos o populares, sean presenciales, sean por internet. A todo hay que darle una cabida legal, un cauce institucional. Hay mucho trabajo que hacer normativo como para establecer esto que mandata la Constitución. Además, dice la participación otra cosa tremendamente importante, que es la iniciativa popular de norma a nivel local, de los territorios indígenas, a nivel local, se refiere a nivel comunal, y también regional. ¿Se acuerdan que en un taller anterior hablábamos de esto de que el 3%, si hay el 3% de ciudadanos que adhieren a una propuesta de ley, esta puede llegar a ser debatida en el Congreso de Diputadas y Diputados como un proyecto de ley, como otro proyecto de ley? Bueno, no solamente esta iniciativa popular de ley va a estar a nivel nacional del Estado en general, que sí lo va a hacer con un 3% del último padrón electoral, se puede generar una iniciativa de ley nacional. También establece esta Constitución que se podrán generar normas a nivel local y regional como iniciativa popular de norma, no de ley, sino de norma, que también tendrá carácter obligatorio. ¿Y cómo se hará esto? Bueno,
la Constitución establece que la ley dispondrá el cómo se va a hacer esto, pero lo importante es que se abre el espacio a que se regule esta participación en la iniciativa popular de norma. Entonces, si hay un grupo, hay una junta de vecinos, hay un grupo de vecinos o de alguna organización que tenga interés en llevar a cabo determinada iniciativa porque de protección de la ecología, de protección de la ciudad, etcétera, 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 podrá proponer esto sea al Consejo Municipal, en el caso que sea una norma local, o podrá proponerla a la Asamblea Regional, en caso que sea una iniciativa que abarque la región. Entonces, hay un sentido representativa, todo el poder nos cae desde arriba hacia abajo y no nos da ninguna posibilidad de nada, solo de obedecer. En la democracia deliberativa que esta Constitución trata de plantear, también el poder se ejerce desde abajo, desde el propio soberano, con este tipo de iniciativas. Ahora, todo esto va a depender de la organización que seamos nosotros capaces de generar. Y evidentemente yo creo que hay incentivos que son muy adecuados para estimular la participación ciudadana. Porque, por ejemplo, la propia Constitución establece que en el presupuesto, en el diseño presupuestario, deberá contemplarse obligadamente mecanismos de participación y consulta popular. Que se quiera pronunciar sobre un presupuesto o la municipalidad, tendrá que generar los mecanismos para que las personas organizadas, individual o colectivamente, puedan formular sus observaciones en un diseño institucional. Y naturalmente, si se va a discutir acerca de cómo se va a gastar el dinero, si se van a crear o no escuelas, si se van a hacer o no puentes, si se van a hacer aquello que yo siempre he querido que haya en mi comunidad, voy a estar claramente incentivado para participar. ¿Por qué? Porque mi participación va a ser importante, va a ser tomada en cuenta. No necesariamente que yo vaya a obtener lo que quiera, porque a veces no, pero sí a discutir, a ser escuchado y a que exista la posibilidad de que mi iniciativa sea la que prospere, sea la que en definitiva se lleve a cabo. Ahí tenemos, acabo de ver yo, Juan Francisco. Al presentar una iniciativa de ley, algún representante de ciudadanía podrá participar en el posible debate parlamentario en comisiones. Entiendo que la pregunta tiene que ver con la iniciativa popular de ley. Y es posible, la Constitución no se refiere a eso, pero sí la Constitución establece y mandata al Estado para que haya una ley que regule estos procesos. Porque la Constitución solamente da el marco general, en el sentido de que si hay una iniciativa popular de ley, con el 3% del último padrón electoral, esta iniciativa ya plenamente redactada se presenta a una institución que va a estar a cargo de este proceso y va a tener, una vez que está allí, se inscribe esta iniciativa popular, va a tener plazo de 180 días para juntar las firmas. Si junta las firmas, las adhesiones a este proyecto de ley, entonces se envía a la tramitación como una ley, como si fuera una moción parlamentaria, una iniciativa del presidente, para darle la tramitación que corresponda de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y la ley. Por ejemplo, si se trata de una iniciativa popular que afecta a las regiones, bueno, tendrá incidencia en su discusión no solamente el Congreso de Diputadas y Diputados, sino también la Cámara de Regiones. Y allí, indudablemente, un aspecto importante sería escuchar al representante que está
que representa a todos aquellos, todas aquellos que han enarbolado y llevado adelante este proyecto de ley. Así que sí, me parece que es algo que debiera estar, no está, pero todavía falta todo el desarrollo de la ley, así que seguramente eso va a haber que ponerlo en el tapete, si es que ya no lo tienen pensado los que han estado pensando estos mecanismos ya. Eso podría yo responder, Juan Francisco. Y ahora, DMG, GB a todos. Reforma, ¿por qué se llama la Constitución del Lago y qué hay? ¿Y qué tan distinta es de la original de 1980? El fin de senadores designados y más facultades fiscalizadoras para la Cámara fueron algunas de las 58 modificaciones aprobadas en agosto de 2005 con la firma del exmandatario, una iniciativa hasta hoy considerada la más profunda reforma de la Constitución de Pinochet y que abrió el debate respecto del espíritu de la actual Carta Magna. Sin duda, la reforma constitucional del año 2005, que lleva la firma del expresidente Lagos, indudablemente significó un avance en la calidad de la democracia en Chile. O sea, se terminaron las atribuciones excesivas que tenía el Consejo de Seguridad Nacional, se eliminaron los senadores extra que no eran electos, vitalicios. Pero fíjense que se mantuvo incólume la estructura de una democracia formal y representativa. O sea, en la reforma del 2005, si bien se mejoró porque ya no habían senadores designados ni senadores vitalicios, no hubo un cambio, en verdad, del tipo de democracia al que estábamos convocados a participar. Todo siguió más o menos igual, y estábamos, y seguimos estando en manos de nuestros representantes. Una democracia que tampoco hacía mucho esfuerzo por lograr tener la participación efectiva del pueblo, sino que solamente la participación durante los procesos electorales y nada más. Y lo que hoy día se trata de hacer es un cambio de paradigma en esto, cambiar de una democracia meramente o solamente representativa, cambiarla a una, como he estado explicando, tratando de explicar, y deliberativa, donde la dignidad de cada uno de nosotros crezca y gane mucho por ser tomado en cuenta. Si es que es muy indignante en el sentido de perder dignidad, a eso me refiero, no de enojarse, y también. Pero esto de perder dignidad por no ser tomado en cuenta. O sea, yo muchas veces he participado en procesos que se me ha convocado a participar, hemos elevado proyectos, propuestas a la autoridad, y jamás ha pasado nada con eso, y ha sido un ejercicio meramente intelectual. Eso, y entonces todos al final acabamos cansados, ya no queremos más participar, porque en definitiva es como que nos toman el pelo. Haga las veces como que participa, pero en realidad las decisiones las tomamos acá, en el centro político del país. Punto. Acá se trata de cambiar ese esquema, de crear efectivamente una democracia deliberativa donde la opinión sea incidente. Y van a haber referéndum regionales, referéndum locales, iniciativa popular de ley, va a haber derogación popular de ley, obligación del Congreso y de la Cámara de Regiones de efectuar cuentas públicas reales, ¿ya? Eso está en la Constitución, en el proyecto de Constitución. Vamos a tener la posibilidad, y la Constitución dice que se va a crear mecanismos de fiscalización directa ciudadana respecto de la autoridad pública. Eso,
Entonces, estamos a puertas, si se aprueba la Constitución, de que nuestra Constitución cambie completamente. Y para ello, estoy viendo su mano, don Luis Soto. Espérenme un segundito. Y para ello, creo que nos juntamos hoy día para prepararnos, para saber de qué se trata esto. Y eso, ahí termino para darle enseguida la palabra a Mitzi, que nos seguirá hablando de esto, ¿cómo llamarlo? Este crecimiento de la democracia hacia todos lados, ¿ya? Porque nuestra democracia históricamente ha sido deficiente o deficitaria porque ha excluido, ¿ya? Ha dejado fuera a mucha gente, ¿ya? Y todavía deja afuera a mucha gente. Entonces, Mitzi nos va a hablar ahora cómo este nuevo proyecto constitucional y este nuevo paradigma está por incluir a más y más y más. Don Luis Soto, antes de darle la palabra a Mitzi, cuéntenos. Tiene que activar su micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, no, bueno, dentro de todo lo que planteó usted de esta nueva democracia, que se ha venido planteando de esta participación vinculante, hay todavía hoy día hay poderes que no son democráticos, que tienen una fuerza inmensa, que es lo que se llamó en un tiempo los poderes fácticos, y que hoy día están jugándose, se la están jugando por entero. Es decir, el empresariado, los medios de comunicación, que son de los mismos empresarios, también para mí son poderes fácticos las Fuerzas Armadas. No hace poco se escuchó al almirante Vergara en un discurso bien sedicioso. Entonces, para mí el dinero, toda esta gente que está detrás del dinero, son gente que va a jugar un papel muy poderoso, muy fuerte en esta campaña que ya está incidiendo con mentiras, a través de redes sociales. Yo no, en estos momentos, por ejemplo, yo me informaba por la red, y ahora la red está fuera de, parece que no tengo claro por qué hoy día no está funcionando, pero en el fondo eso, de que estos poderes que están detrás, estos poderes fácticos, son muy poderosos y están jugando su papel y defendiendo sus intereses. ¿Qué opina en ese sentido usted? ¿Cómo en alguna medida contrarrestar eso? Esa es mi pregunta, profesor. Gracias, Luis. Yo coincido con el diagnóstico, o sea, en esta sociedad nuestra hay muchas personas que están interesadas en que nada cambie, o gatopardismo, ¿cierto? Que todo cambie para que todo siga igual. Bueno, y la forma de hacerse cargo de eso, históricamente, lo que sí se ha demostrado que es lo único que es posible y que sirve, es que una civilidad, un pueblo organizado, que tiene las cosas más o menos claras, que se organiza en función de un objetivo, es lo único que puede dar la fuerza suficiente para cambiar el statu quo, ¿ya? Para cambiar aquello que es tan cómodo a tantos, y a los que, sobre todo a los que más poder tienen. Y yo le puedo contar también que, por ejemplo, en el nuevo texto constitucional, hay muchas normas que quiebran ese poder de facto o esos poderes de facto.
Y hay una que yo recordé mientras lo escuchaba, que es especialmente relevante, que es la inclusión social, ¿ya? Que primero prohíbe el monopolio o el poder excesivo que tienen determinados grupos económicos o de cualquier tipo que sea sobre la concentración de los medios de comunicación en pocas manos. Eso está en la Constitución que se proscribe, que se prohíbe. Y también lo que hace la nueva Constitución es establecer que habrá todo tipo de medios de comunicación social de carácter público y estatal, ¿ya? Entonces, no solamente los medios de comunicación van a estar en manos privadas, que sí lo van a estar, muchos de ellos, con prohibición de monopolio, sino que también va a haber unos medios públicos con carácter independiente, pluralista, ¿cierto? Que no van a estar atados y así lo dice la Constitución, que no estarían atados al gobierno de turno estrictamente. Así que bueno, no es fácil, pero yo creo que entre todos sí podemos propiciar que estas reformas puedan ser sostenibles, puedan primero ser aprobadas y luego participar todas en la implementación de estas normas. Eso le puedo decir, y que, bueno, ya, eso. Ahora sería bueno explicarles bien lo que ha circulado tanto. Según algunos, Chile se dividirá en 11 naciones, es decir, un estado sobre otro. ¿Qué hay de cierto en eso? Ahí Ramón Solá responde falso, absolutamente falso. O sea, no solo es falso, porque, a ver, no es solo un error, es una mentira. Es una mentira, porque la Constitución asegura completamente que la unidad del Estado. La unidad del Estado es algo que está dicho en todas las formas posibles en el nuevo texto constitucional. Es decir, la división en regiones, la división en comunas. De hecho, la división en comunas existe hace mucho tiempo y las comunas tienen autonomía, ¿o no? Claro que sí. Si el alcalde no tiene jefe, ¿ya? Tienen autonomía. Lo que no tienen autonomía presupuestaria, por ejemplo, y dependen solamente de los gobiernos y la administración gubernamental en términos de la asignación de los recursos públicos para las municipalidades, pero sí tienen autonomía, y la autonomía no significa independencia. La autonomía es la capacidad de gestionar y resolver los asuntos locales en el nivel respectivo, ¿ya? O sea, el gobierno regional va a tener autonomía para tomar sus propias decisiones, aprobar sus propios presupuestos y resolver. Lo mismo el comunal, lo mismo los territorios autónomos. Eso no es independencia, no es que Chile se va a dividir, sino que sencillamente cada ámbito, cada lugar va a tener un poco más de poder para resolver los asuntos propios y no estar dependiendo todos de un gobierno central que invisibiliza, no nos ve ni nos considera, porque no tienen la capacidad sencillamente de hacerlo. No es que sean malos, y algunos sí, pero el tema es que con este nuevo diseño, ¿cierto?, van a emerger con fuerza las necesidades, las miradas locales. Y yo ahí querría terminar para darle la palabra a Mitzi y no robarle todo el tiempo para que ella pueda contarnos acerca de esto tan interesante que nos va a contar ahora. Ay, gracias. Bueno, si puedo silenciar eso. Lo primero es agradecer el espacio. Y quisiera partir compartiendo es que desde los movimientos feministas y desde los feminismos hay muchísimas posibilidades de construir una lectura en torno al proceso de la construcción de la nueva Constitución
al borrador y a los elementos que están dentro de él. Por lo tanto, lo que yo voy a compartir hoy día no es una visión única, sino es una forma en que para mí va teniendo sentido y articulando teórica y políticamente este borrador, ¿no? Esta propuesta de Carta Magna. Por un lado eso. Por otro lado, cuando escuchaba a Carlos y las preguntas e intervenciones que venían, a los movimientos feministas y de mujeres nos pasa mucho, junto con otros movimientos, no solamente estos, ¿no? Que en la historia hemos sido parte de la otredad que nos está incorporada en las posibilidades de figurar inclusive en lenguaje democráticos como son nuestra Carta Magna. Entonces, ver, por ejemplo, que en la nueva Constitución la palabra mujeres ocurre, la palabra disidencias existe, también entran otras figuras a jugar, ¿no? Por ejemplo, lactantes, ¿sí? Era una parte de la humanidad que no estaba contenida en el espacio constitucional, que es muy interesante mirar entonces los efectos simbólicos que tiene incorporar, ¿verdad? Toda esta amplitud de conceptos que en el fondo nos hace sentir que cabemos también allí, ¿no? Que hay una sociedad de la que sí somos parte. Y luego también recordaba cuando Carlos comenzaba la exposición con su introducción en torno a la democracia. Para las feministas también es bien emblemático cuando escuchamos democracia, la mayoría se nos viene a la cabeza democracia en el país y en la casa, ¿no? Un emblemático dicho como emblema de levantamiento popular, ¿verdad? Sobre todo en los 80 en Chile, para reclamar en torno a la democracia por la dictadura, pero también con lo que estaba en impunidad en el espacio doméstico que hoy, con avances, todavía sigue estando. Entonces, eso es otro elemento muy interesante que me parece que en esta Constitución también se pone sobre la mesa. Y otro elemento también fundamental es este levantamiento que hacen las feministas en Estados Unidos, que es lo personal, es lo político, ¿no? Del 60, a fines del 60, a principios del 70. Como todos estos elementos, hay una intención de apertura y de consideración de cuestiones que antes no estaban consideradas ni eran parte de lo que uno podía exigir públicamente. Entonces hoy día escuchamos, por ejemplo, que uno de los elementos significativos que está en la convención, o sea, que está en el borrador, es la democracia paritaria, ¿no? Y uno pensaría, bueno, la democracia paritaria es solamente esto de que la Constitución haya sido construida paritariamente, que también es un logro muy bueno, y no solamente llega hasta ahí, sino espera que en todos los órganos del Estado, ¿verdad?, en empresas públicas y semipúblicas, así como en los órganos autónomos, opere más de un 50%, ¿verdad?, de mujeres en sus espacios. Entonces, es bien importante cómo esto sienta bases de piso y de mínimo. Por otro lado, también incorpora las ideas en torno al derecho a una vida libre de violencia, que ha sido un trabajo que ha sido bien histórico en el movimiento de mujeres y los movimientos feministas. La ley que tenemos hoy día de violencia intrafamiliar fue empujada también desde las calles, desde ahí. Entonces, cuando nosotros pensamos estas trayectorias de hasta dónde llegamos, cómo llegamos, ¿no?, qué es lo que vemos escrito hoy día, es interesante mirar para atrás también y ver, bueno, a causa de que hoy estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Y entonces, todo lo que se ha empujado desde esta línea, esto también es un poco para cuestionar, me hago cargo personalmente de lo que voy a decir, pero para cuestionar estos discursos como fundacionales, ¿no? Que no miran y no son capaces de reconstruir las trayectorias históricas que los movimientos han venido levantando y que no son nuevos. Esto no empieza ahora, ¿no? Esto no empieza evidentemente con el estallido o revuelta, o como le queramos llamar.
tiene una trayectoria muy larga. Por otro lado, el derecho a la identidad, ¿verdad? Para pensar en las dimensiones y manifestaciones, tanto simbólicas como materiales, donde las características sexuales, las expresiones de género, el nombre y las orientaciones sexoafectivas tengan cabida, sean respetadas y el Estado, ¿verdad?, pueda ejercer acciones afirmativas en esa línea, no solamente que puedan suceder, sino cómo reforzamos que existan esos espacios. Luego, el cuarto punto de los elementos incorporados en el borrador tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y eso es lo primero que, que pensamos, evidentemente, no sé si lo pensamos históricamente, primero, cómo en Chile se accedió a la regulación de la anticoncepción, ¿verdad? Y si lo pensamos hoy, cómo esa anticoncepción, por ejemplo, en base a píldoras, hoy es usada exclusivamente por mujeres con muchos efectos sobre los mismos cuerpos. Entonces, pensar los derechos sexuales y los derechos reproductivos hoy día también nos abren un abanico, no solamente de cómo se ha pensado la anticoncepción, sino todas las expresiones en torno a los derechos no solo reproductivos, sino también sexuales, ¿sí? Esto implica una mirada amplia y una mirada que intersecte la salud, que intersecte la educación, ¿verdad?, los servicios sociales, que no solamente esté mirado desde un punto de vista. Por otro lado, una demanda que ha venido y que de hecho la podemos ver estos días con el caso, que estos días se va a discutir el caso de Antonia, ¿verdad? No sé si lo tienen en mente, pero bueno, muchísimos casos de feminicidios, de suicidios femicidas, etcétera, que han sido cuestionados, ¿verdad?, públicamente en cómo ha sido el trato, pero no solamente para los casos donde, que en verdad el femicidio es la forma más extrema de una violencia contra la mujer, pero la idea es que una justicia con enfoque de género no solo mire la sanción correcta con enfoque de género, sino también reconstruya procesos desde ese lugar. Entonces, para esto también necesitamos que funcionarios y funcionarias, ¿verdad?, estén incorporadas en esta lógica, que puedan hacer lecturas desde más lugares, que finalmente es eso, ¿no? ¿Cómo ampliamos las nociones de lo restrictivo y de las sanciones propiamente tal con los procesos que se viven en esta línea? Y por último, como sexto punto, tocar, y bien fundamental, el reconocimiento en este borrador de la nueva Constitución al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado. Si pensamos en estos emblemas iniciales que toqué, como en lo personal, lo político, como democracia en el país y en la casa, apelan directamente a esto, ¿no? A que en Chile hoy, de hecho, cifras hasta el año pasado del mismo Banco Central indican que si valorizamos todo lo que el trabajo de cuidado significa, el 26% del Producto Interno Bruto está parado por las mujeres y la fuerza de los cuidados, ¿no? Entonces, es muy importante porque hemos tendido a pensar, hay una autora que se llama Silvia Federici, que escribe muchísimo sobre estas cosas, y ella dice que hemos tendido a pensar que con esto de la tecnologización y la modernización de los estados, cada vez vamos a necesitar menos fuerza humana para trabajar. Sin embargo, ella señala que esa visión es una visión desde una lógica muy masculina hegemónica, ¿no? No solo que la aporten los hombres, sino una lógica de mirada masculina, porque los trabajos de cuidados no se pueden reemplazar con la tecnología. Entonces, el fortalecimiento de esa línea necesita la amplitud de otra mirada. Es cambiar el foco desde donde está puesto, de dónde está sostenida la economía. Entonces se empiezan a cruzar, ¿verdad?, elementos, y que en este borrador de la nueva Constitución van teniendo cabida. ¿Y por qué van teniendo cabida aquí? Y la idea de contar, porque ustedes pueden ver en el borrador muchísimos artículos específicos, ¿no? Los agrupamos así porque así también los agrupan desde la misma nueva Constitución
en el informe, en la guía de lectura del borrador, en la guía aclaratoria, que es mucho más fácil entender, pero además porque nos permite poner a la base una mirada de lo que, o sea, de lo que está detrás de todos estos elementos, ¿no? De estos 6 elementos que destaqué, que es la idea de la sostenibilidad de la vida. De una mirada que no solamente cuando hablamos de feminismo estamos hablando de mujeres, ¿sí? No estamos hablando solamente de un criterio, y tampoco podemos hablar de feminismo solo, tenemos que hablar de feminismo, pero de feminismo en intersección siempre con otro, porque justamente los feminismos nacen contestando, ¿verdad?, a una vivencia de opresión específica. Entonces, ¿sobre qué nos invita a mirar este enfoque de la sostenibilidad de la vida particularmente? Primero, a la comprensión de la existencia de 4 crisis, que son 4 crisis que hoy día vemos en Chile, que le podemos agregar una quinta, de hecho, que en principio una crisis ecológica, que la vemos con toda claridad, ¿cierto? Una crisis de la reproducción social y de la representación a la vez, una crisis de los cuidados, que es lo que estábamos conversando recientemente, y también una crisis de salud. Entonces, si pudiéramos incorporar una quinta aquí, también podríamos pensar como una crisis de la educación. Y cómo todas estas crisis, ¿verdad?, han convertido a las mujeres y a los otros y las otras, que no son sujetos hegemónicos, en el punto problemático de la vida, ¿no? Entonces somos siempre quienes contestamos, somos siempre quienes estamos tratando de correr el cerco, de ir un poquito más allá. Entonces hoy día, cuando vemos un borrador de una nueva constitución, que sabemos que podría avanzar muchísimo más, pero que no solamente, o sea, avanza bastante, puede avanzar mucho más, pero hasta hoy día nos muestra límites que nosotros teníamos muy poco corridos, no nos corre barreras significativas. Todas esas barreras, ¿verdad?, están siendo pensadas también desde cómo en los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, los movimientos de salud popular, etcétera, cómo estas demandas han afectado a la vida de las personas, cómo estas demandas han afectado a cómo comprendemos la vulnerabilidad en el espacio público. Y a la vulnerabilidad no como la carencia de algo, sino también como el espacio de agencia que nos ha conectado a las personas que no estamos satisfechas o que no somos este sujeto hegemónico que es sujeto de derecho de todo, ¿verdad?, de todos los pseudo beneficios, y nos ha conectado para construir una fuerza colectiva y para decir juntas y juntos, mira, necesitamos avanzar en estas líneas. Eso, yo me quedaría por ahí, Carlos querido. Muchas gracias, Mitzi. Ahora me permito dar la palabra para si alguien quiere mostrarnos una inquietud, un punto de vista, una pregunta. Tiene la absoluta libertad para hacerlo. Don Carlos, hay 2 comentarios en el Mientras chat. tanto, quisiera yo preguntarle a Mitzi, ¿cuál cree que es el principal aporte que este nuevo texto hace a esta nueva mirada del ser humano y de la sociedad, hace en la construcción democrática de los seres humanos, de hombres, mujeres, todo tipo de persona que asume o adopta el género y la identidad que le parece? Yo creo muchas cosas, pero solamente en síntesis, como amplía el sujeto de referencia. Y eso es finalmente esto que les pasa a los niños y a las niñas cuando vieron, por ejemplo, a una mujer ejerciendo un rol presidencial, ¿no? Ese mismo fenómeno, el estar consideradas abiertamente con derechos que siempre han sido muy, muy peleados para que existan, y hoy podrían
en caso de aprobarse, ¿cierto?, el borrador, podrían estar siendo derechos básicos que pueden ser exigidos. Entonces, eso, ampliar el sujeto, las sujetas y los sujetos, es para mí como el gran salto. Cierto. Es como abrir la mirada, ¿cierto?, de que el sujeto de derecho, la sujeta, ya no es solamente, como dicen algunos, hombre, blanco, rico, sino que es diverso, con toda la diversidad humana. Yo creo que la riqueza de la diversidad es lo que nos trae esta nueva constitución. Y es una riqueza de diversidad que a muchos amedrenta también, ¿ya? Les da miedo que los mapuches vayan a tener algún tipo de poder. Es que nunca lo han tenido, ni le han querido dar ningún tipo de poder, y ahora que incluso se habla de que van a haber territorios indígenas o mapuches autónomos, entonces da susto, ¿ya? Pero esto no solamente es con relación a los mapuches, a las mujeres, a todos los olvidados e invisibilizados de la historia en realidad. Esta apertura, este surgimiento de diversos sujetos, sujetas, es de todos los olvidados de la historia. Y allí están los que ejercen labores de cuidado, y ahí están los niños, niñas y adolescentes, ahí están los discapacitados que también están visibilizados en la Constitución, ¿ya? Allí están las personas privadas de libertad, que el propio texto constitucional señala que no pierden sus derechos ciudadanos a decidir junto con el colectivo, sino que permanecen con sus derechos políticos, que serán ejercidos del modo que establezca la ley, pero son todos los olvidados, son todos los invisibilizados los que en este texto constitucional aparecen. Seguramente se nos van a quedar algunos que van a seguir siendo invisibles, pero bueno, será labor de las próximas generaciones seguir trabajando para ampliar las bases de la democracia, ¿no? Si no empiezan a preguntar, voy a empezar a preguntar yo. ¿Ah? Don Sergio Mesa levantó la mano. Y después don Ramón Solá. Tiene que activar su micrófono. Dejé de ver a don Sergio Mesa. Aprovechando que tenemos una Ahí está. excelente... Pero no le escuchamos. Ya. Ahí sí. Aprovechando que tenemos una excelente representante del área social, la Missy Dubois. Mira, la verdad es que hay temas muy interesantes del lado de la seguridad social. Yo te quería preguntar, Missy Dubois, ¿cómo estamos en la cosa de la seguridad social y cuáles son los aportes que hace la nueva Constitución a la seguridad social? Esa sería mi pregunta, si es que cabe dentro del conversatorio. Ya. Mixi me dice que escuchemos las dos preguntas y vamos. Ramón, no sé si es comentario, pregunta. No se escucha. Ahí sí. Ya, ahí sí. Sí, no, quiero hacer una pregunta, pero un pequeño comentario. Yo escuchándola, bueno, ya es primera vez, no es primera vez que escucho este tema del feminismo. Para las personas de la edad nuestra es una novedad. O sea, es una cuestión absolutamente nueva y que solo se puede entender desde la escucha al otro. Es decir, y escuchar al otro significa escucharlo sin prejuicios, tan propio de la discusión que se da en la generalidad, en que uno discute desde los prejuicios para ver cómo mi prejuicio derrota el prejuicio del otro. Y este mundo que entró a la convención desde lo
identitario desde los territorios, yo creo, como bien dijo Mitzi, ya existía de antes. Yo creo que lo que hace el texto constitucional es ponerlo en el texto. Quizás me es más simple ponerlo con el ejemplo del aspecto ecológico o medioambiental. Hay gente que tiene miedo, ¿no es cierto?, que estos principios medioambientales vayan a trancar, perdónenme la expresión, la inversión. Este país va a ser más pobre porque ya no vamos a poder explotar las riquezas naturales, pero si uno piensa que incluso con la actual constitución se han parado ya varios proyectos. Se echó abajo Pascualama, se paró Freirina, se ha parado Dominga. Hace unas semanas atrás la Corte Suprema dictó el último fallo para impedir las tronaduras en la isla Riesco. Entonces, lo que hace el texto es poner cosas que ya existen. Y este mundo feminista, esta realidad absurda, que la mujer estaba absolutamente fuera del espacio público, lo pone en el espacio público, que se ganó en octubre del 2019. O sea, uno de los aspectos de la rebelión de octubre de 2019 fue lo que logró la paridad en la Convención Constitucional. Entonces, para mis amigos de derecha, hay que decirles, pero si todo esto que está ocurriendo ya existe, la consulta de los pueblos originarios, el convenio 169, eso ya es parte de nuestra cultura. Lo que estamos haciendo es ponerlo en el texto constitucional. Claro, pero como hay gente que no lee, entonces esto, y se pone a leer ahora los textos, encuentra que esto es como encontrar un salto al vacío. Yo quería preguntarle concretamente a Mitzi, ¿qué es lo que quedó fuera? ¿Qué es lo que le había gustado que hubiera quedado y que en definitiva no quedó para no asustar a más gente? Gracias. Ya, voy a partir de atrás para adelante y Carlos me apoya ahí en todo lo que a mí se me vaya, por supuesto. ¿Podéis silenciar ahí? Porque, pues, gracias. Bueno, lo primero es que qué gusto, don Ramón. Qué gusto escucharlo. Tuve la oportunidad de verlo a usted en otra conversación en torno a la convención, y una de las cosas que me parece más interesante es que es lo que usted justamente trae a plantear acá, ¿no? Cómo estas trayectorias y cómo la importancia de la escucha es tan importante para abrir discursos que inviten, que incorporen, que incluyan a más. En ese sentido, brevemente, que para mí quedó fuera una búsqueda de un quiebre real al modelo neoliberal. Creo que el modelo no se ve amenazado con la nueva constitución, ¿ya? Y puedo pecar de absoluta radical y podemos tener disidencias ahí, pero para mí eso es importante. Yo creo que el modelo no se ve... y como el modelo no se ve... cuando no estoy hablando solamente de algo económico, cuando hablo de neoliberalismo, sino de letos también, ¿no? De esta forma de relacionarnos que hemos construido con este neoliberalismo, y que lo tenemos tan dentro también, tal como el patriarcado, tal como el colonialismo, ¿no? Para profundizar en esa línea. Pero, o sea, sin duda soy una convencida de que vamos para allá en algún momento, ¿no? Según los consensos sociales como lo vayan permitiendo, pero este es un primer paso bien interesante. Y respecto de lo que decía don Sergio, creo que una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención en este borrador de la nueva Constitución es que se cambia la lógica de la concepción del Estado y se considera al Estado como un Estado social, ¿verdad?, democrático, y un Estado garante de derechos. Y que eso tiene impactos concretos en la forma en que concebimos cómo es mirada la seguridad social, desde algún derecho específico o desde la base
desde la base completa, ¿verdad? Para pensar la provisión de prestaciones que del Estado, ¿verdad? Para poder asegurar esta política pública de seguridad social. Eso pensaría yo, Carlitos. No sé si quieres comentar. Además, yo diría que hay un cambio también muy significativo desde la base de la alteración muy importante. Yo creo que si bien sigue existiendo el modelo capitalista en Chile con esta constitución, sigue existiendo o va a seguir existiendo, pero absolutamente morigerado por cambios bien importantes. Uno de esos cambios es que deja de haber un Estado subsidiario que asume un rol secundario y un rol absolutamente asistencial respecto de los derechos fundamentales de las personas y asume un rol preponderante. Y es así que se establece dentro de la seguridad social. Si me permiten aquí leer un poquito, dice: toda persona tiene derecho a una seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. El Estado define la política de seguridad social. Entonces, ya no estamos en presencia de un modelo subsidiario donde una de las manifestaciones de la subsidiariedad es que el Estado delega en los privados la satisfacción de necesidades públicas. Delega en los privados, en el Estado subsidiario, la satisfacción o la prestación de aquello que es necesario que las personas para que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales. Y entonces, en torno a eso es que acá se cambia esa figura y es el Estado quien crea un Estado, un sistema de seguridad social donde que tendrá estas características que yo les acabo de leer. Principio de universalidad, de solidaridad, de integralidad, completamente distinto a lo que tenemos hoy día, donde hay una seguridad social fragmentada, que no es seguridad social, sino más bien es la existencia de diversos seguros, seguro de salud, seguro de vida, etcétera, en que cada uno va a tener las prestaciones que va a tener de acuerdo a si tuvo o no la oportunidad en su vida de acumular riqueza, dinero, financiar su seguridad social futura. Aquí tenemos una seguridad social universal, solidaria, donde vamos a apostar a que entre todos podamos proveer a las necesidades públicas. Yo diría que ese es el cambio más importante de paradigma respecto de la seguridad social, don Sergio, y a Ramón, solamente decirle que efectivamente esta Constitución, así como en el caso de las mujeres y de la mirada de la mujer, esta Constitución lo que hace es hacerse cargo de todos aquellos y aquellas que han sido invisibilizados a lo largo de la historia, que son muchos, ¿ya? Y ahora tienen la oportunidad, por primera vez en Chile, de sacar la voz y de tener derecho a exigir que el Estado y las instituciones del Estado escuchen. Tenemos a Martín Mesa y después seguimos con don Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy, muchas gracias por la jornada del día de hoy. Ahora sí que estoy desde la ruralidad, se me va un poquitito la señal. Creo que lo que planteaba Mitzi, también Carlos, creo que la última reflexión que plantea Carlos, creo que es una potencia muy profunda y un quiebre epistemológico muy profundo en esa forma de entender la Constitución. Me parece que es fundamental la reflexión de fondo que sustenta esta idea de cuidar, de proteger,
de lo que comentaba la compañera Mitzi, de darle sostenibilidad a la vida, es decir, entenderlo, esta reflexión que proviene desde el feminismo, que proviene desde los movimientos ambientales, que aterrice en un texto constitucional, de verdad creo que es un cambio sorprendente, no sé si llamarlo civilizatorio, pero hay un cambio muy profundo que se plantea y nos propone ciertos desafíos. Ahora, el cómo se irá implementando eso, claro, va a ser materia de lo que viene, pero a evaluación de ustedes, Mitzi y Carlos, ¿qué sería como el caballito de batalla o lo más destacable que pudiéramos utilizar de esto? Porque siento que son muchas cosas de repente, y como creo que si se pudiera simplificar a una idea, me ayudaría mucho, por ejemplo, para cuando uno conversa con los vecinos, con las vecinas, de poder explicar, porque siento que a veces no tenemos el tiempo para explicar la profundidad de esta reflexión. Disculpen que lo plantee así como apelando como hacia el sentido común. Muchas gracias. Don Luis. Si puede activar su micrófono. ¿Luis Mesa o Luis Soto, don Carlos? No alcanzamos a escuchar a Christopher. Si es que no me Ahí sí, aparece. Ah, ya. ahí sí. Ahí aparece. Bueno, yo le pregunto a Mixi, bueno, si ella considera que esta es una constitución feminista y antipatriarcal, y lo otro es qué opinión tiene ella, si es que, mire, todos los años mueren alrededor de 50 mujeres por femicidio. Entonces ahí yo creo que, ¿qué opina usted de que ahí el Estado está al debe? Porque siguen muriendo mujeres por parte de sus parejas, pololos, gente que está vinculada hasta, sentimentalmente, y sigue muriendo esa gente. Y también, por ejemplo, el tema de Nicolás López, ustedes lo conocen, el trato que le dieron, ¿ah? Ahora está en libertad, está con una medida de protección menos gravosa. Y lo último es, ayer escuché sobre el cura Berríos. El cura Berríos tiene una imagen muy poderosa dentro de lo que era el mundo social. Y ahora aparece acusado de abusos sexuales a menores, niñas menores. Entonces, y hay una especie de como de trato especial, se nota que detrás de él hay gente muy poderosa que lo defiende. ¿Ah? Entonces, para mí, esa situación de, por ejemplo, el cura me parece muy, por decirlo de alguna forma, compleja, porque él está en un espacio que es donde ellos pasan a ser dominantes de las mentes de estos chicos cuando son sus guías espirituales y todo eso, y se aprovechan de ese poder para poder realizar situaciones como la que realizó o por la que está siendo acusado Berrío. Uno no puede negarle, ¿cómo se dice?, el derecho a la defensa y permitir, ¿cómo diría don Carlos, el derecho a que se les juzgue? Pero yo presiento que yo le creo a las víctimas. Yo creo que ahí la persona que lo denunció, yo le creo a ella más que al cura y a la iglesia. Entonces, esos temas yo se los planteo a Mixi. Ya,
Empiezo yo entonces, de atrás para adelante, ¿no, Carlito? Bueno, son temas que van para largo, porque como un sector lamentablemente mayoritario de cómo se ha ido construyendo la iglesia ha incidido en estos discursos y en esta forma de ir creando como este discurso, fortaleciendo ese discurso único. Es complejo. Sin embargo, al respecto de lo de Felipe Berrío, solo diría que a mí me parece interesante la señal de que él sea juzgado como debiesen ser todos los sacerdotes también, con cualquier delito de esta naturaleza, si es que ocurrió delito, porque se sometan a todos los procedimientos que tienen que someterse, ¿no?, en la justicia chilena, no solamente la canónica. Eso por una parte. Por otro lado, respecto de lo que decía de los femicidios, sí, son cifras abismantes y hay, solamente para conocimiento, si es que no lo conocen aún, están las cifras oficiales y están las cifras otras en torno a los femicidios, y les invito a ver la página se llama No Más Violencia contra las Mujeres.cl, es de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, quienes anualmente están llevando un conteo de todos los femicidios, y que no incluye solo los femicidios que están categorizados por ley, sino todo lo que en el amplio espectro de la palabra está considerado como tal. Entonces ahí el número es todavía más grande, Luis, por eso lo mencionaba. De la Constitución, dos cosas sustantivas en eso, que lo había abordado antes. Primero, el derecho a una vida libre de violencia, avanza en ese camino, y el otro camino en que avanza es la justicia con enfoque de género. De los casos que nos nombraste, estos dos elementos son fundamentales para avanzar en ese camino no solamente en las sanciones, sino en la comprensión, ¿verdad? Y en lo que podemos exigir al Estado para que se haga cargo de medidas, ¿verdad?, que avancen en esta línea, tanto como desde el Parlamento en leyes, como desde la política pública, desde el diseño de la política pública más amplia. Hoy día vemos un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que se ha pronunciado en torno a estas materias y en un cambio de enfoque. Lleva muy poquito tiempo instalado, es interesante ir viendo cómo esto crece, pero sin duda este borrador amplifica esta posibilidad de acción. Eso. Voy a decir algunas cosas. Que con relación a las preguntas previas. Con relación al juzgamiento de aquellas personas que son sindicadas como feminicidas o como abusadores, a mí me parece me parece muy bien que hoy en día exista la capacidad y la posibilidad de llevar a juicio a estas personas. Sin embargo, veo como compleja la posibilidad de emitir condenas previa a la condena judicial. Yo, y usted sabe, don Luis, me conoce hace muchos años, y yo soy abogado defensor, y creo irrestrictamente en el derecho, en la presunción de inocencia. De tal modo que, si bien yo puedo creerle a la víctima, afortunadamente tenemos un Estado de Derecho donde las personas no son culpables sino hasta que se les condene. Después que se les condene, uno puede hacer las afirmaciones que quiera, porque antes uno tiene una mirada parcial, y es parte de la democracia el principio de inocencia. Si no hay principio de inocencia, no hay democracia. Es así. Ahora, eso respecto de aquello. Y podemos discutir todo. Las penas, todo. Pero que existe el principio de inocencia, existe el principio de inocencia. Respecto de lo que dice Martín Mesa, yo creo que hay esta constitución, esta nueva constitución, tiene muchísimas cuestiones que son verdaderas primicias, verdaderas
cosas tremendamente atractivas para presentarle a las personas. De hecho, esta nueva mirada de género a muchas les resultará. Como yo siempre hablo, esta constitución, esta nueva constitución se hace cargo de los dolores de Chile, de los dolores de la humanidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se hace cargo de la tercera edad, de los mayores de nuestro país. Y hay una normativa que habla de los derechos de los mayores. Eso, los mayores en la Constitución del 80 ni siquiera se les menciona. Lo mismo que respecto de los niños, niñas y adolescentes. Tampoco se les menciona en la Constitución de 1980 y hoy día hay todo un estatuto, una normativa constitucional absolutamente obligatoria para todos, inclusive para el Estado, inclusive para la ley, de dar un tratamiento adecuado a esta parte tan importante de la población. Y puedo seguir largo rato. O sea, por ejemplo, esta constitución incluye a los campesinos y campesinas. En la constitución de los 80 no existen. Esta constitución los incorpora y los hace sujetos de derecho con sujetos diferenciados, especiales, debido a su condición, ¿cierto? A su condición, a su actividad, a su arraigo con la tierra, etc. Esta constitución fomenta el cooperativismo, las cooperativas, los establece y dice que el rol fomentará especialmente, ¿cierto?, el desarrollo de las iniciativas cooperativas. Lo que tiene que ver con la definición que nosotros hacíamos al comienzo, de que Chile es un Estado social de derecho. Y desde ese punto de vista, las cooperativas como una asociación para la productividad, una asociación de personas para la productividad, absolutamente colaborativa, solidaria, evidentemente tiene una connotación tremendamente importante. Y no sé, mucho, lo que delante hablábamos de los cuidados, o sea, el tema del trabajo de cuidado no existía, ni siquiera en la mente, ni el constituyente, ni el legislador hasta hace unos pocos años atrás. Y hoy día está establecido en la Constitución como un deber preferente del Estado de ver que la ley y las instituciones propendan a la compensación racional y equitativa del trabajo que se hace respecto del cuidado. ¿Cuidado de quién? De niños, niñas, adolescentes, cuidado de adultos mayores, cuidado de enfermos. Sin ese cuidado este país no funciona y resulta que no se valora de ninguna forma. Y la Constitución lo que hace es relevarlo, destacarlo, valorarlo y le impone al Estado la obligación de ir en una senda progresiva de valorar cada vez más este trabajo. O sea, esos como ejemplos, pero son muchísimos, muchísimos. Entonces, por eso, y yo creo que en eso coincidimos con Missy y con todo el equipo que está detrás de estas charlas, en el sentido que más vale hablar de aquello que tiene de bueno este nuevo texto constitucional que hacerse cargo quizás de mentiras como las que nos preguntaba hace un rato atrás una asistente, me acuerdo bien, Janet Lama, en el sentido de que si es verdad o no que se están creando países distintos dentro de este Chile. Creemos que son tantas las cosas que hay que resaltar que es mejor focalizarse en aquellas, ¿cierto? Hablar en positivo, hablar con el texto en mano, y yo invito a leer el texto porque es de relativamente fácil comprensión para que vayamos todos teniendo un manejo de él lo más cercano a la integralidad posible. Y yo creo que dado el tiempo, es como tiempo, si Christopher está de acuerdo conmigo, y Sergio, de ir cerrando, quizás dar la última oportunidad para que alguien pueda manifestar algo,
Y si no, ir cerrando, despidiéndonos hasta la próxima semana. ¿No? Bien. Les damos las gracias. Bueno, Mitzi, ahí asiente. Yo también les doy las gracias. Le doy gracias a la universidad por el espacio y a cada uno de ustedes por su participación, y les esperamos la próxima semana, que ya recibirán las invitaciones oportunamente. Sergio o Mitzi, no sé. Solo quería decir que preguntaban, Sofía preguntaba dónde puede ver las grabaciones de las reuniones anteriores. Desde Ñuble Crea, nos puedes encontrar en Instagram. Tenemos un acceso directo en el Instagram, donde están ordenadas estas exposiciones, y está el link directo a YouTube para que puedan acceder. Esperamos poner también esto. Y además están todas las exposiciones que Ñuble Crea hace directamente. Y me disculpa pero también están allí otras exposiciones sobre otros temas. Muchas gracias. Quedamos contigo. Muchas gracias, don Carlos, así como también a nuestra invitada especial, a Mitzi Dubois, que nos dieron este taller magistral en la temática del día de hoy. Y bueno, referente a la pregunta también, nosotros próximamente vamos a subir un enlace de Google Drive, toda la grabación de los talleres. Recuerden que también estos talleres son previa inscripción, así que a los correos que están ligados a las inscripciones de cada taller se les va a llegar este link. Así que es muy importante que hayan completado el proceso de inscripción a través de este formulario de Google. Bien, con esto finalizamos el taller 3. Como dijo don Carlos al principio, llevamos 4 instancias, sin que la primera clase era clase magistral, no era taller, por eso que este es el taller 3, pero llevamos 4. Y para el lunes 27 de junio, ya que el lunes 20 la universidad va a acogerse a receso universitario o un día sándwich, que va a tener debido al feriado del 21 de junio por el Día de los Pueblos Originarios. Para el lunes 27 de junio va a ser el taller número 4, Democracia y Sistemas de Justicia. Se les va a enviar nuevamente la invitación a sus correos, también para que se puedan inscribir a través de el formulario de Google, para que puedan recibir el link. No se sabe todavía la modalidad, si va a ser híbrida, como lo estábamos haciendo antes, en conjunto con la sede de la Castilla, o también vía Zoom, pero en este momento se mantiene este formato. Les agradecemos por estar hasta acá, en nombre de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío. Que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Muchas gracias.